Hola, YouTubers. Hello, YouTubers. Uh, I just finished fixing this old deck, and I put my flyer on the back. So I want to use this deck to answer your questions today. Um, Live tarot, no limit questions. I'll be right back. I'm gonna go check the pasta. In the meantime, I'll let you take a look at my cat. Meow. Say something to them or something. I've seen them before. The cat. Se fue el gato. No cat. All right. Two people there, dos personas. Live tarot. Tarot en vivo. Sin límite de preguntas. Aquí estamos con la baraja entera. Mi gato. Tarot la hechicera. Hola, Robin. Jessica. Hey, Robin. Hey, Jessica. ¿Cómo estás? Bien, aquí con mi gatito. Viene un gato. Respondiendo preguntas, chicos. ¿Qué noticias les puedo dar? Estoy trabajando. Tengo una chamba de 2 de la tarde a 10 de la noche. Por eso no he estado subiendo videos, porque la neta sí vengo muy cansado. Y luego en la mañana, pues lo que quiero es levantarme, cocinar algo, comer. ¿Dónde vivo? Santa Marta, Iztapalapa. Cerca de la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Un lugar muy peligroso, pero pues, me gusta. Es mi lugar. Es mi lugar. Pregúntenme lo que quieren, ¿eh? Es tarot en vivo hoy.
I want to do some English-speaking clients, but having a hard time getting him online for some reason. I guess Americans are not much into the tarot, or my channel is not being diffused, promoted, or I don't know. But you speak English. Oh, good. Good. So ask me a question, Jessica. What would you like to know? I got the cards right here. I got the cards right here. These are the cards. These cards. And they got my image in the back. Like that. So I have only the minor arcana of these until we find the major arcana over there. And you can do the minor arcana reading it just fine. So, no biggie. We went to the doctor's today to find out about a tooth that I got to take out, a wisdom tooth that I want to take out. Okay, first question for Jessica J. What does Mathic think of Marilyn? The answer is the 10 of Swords, which means betrayal. I do believe that Mathic thinks Marilyn has betrayed him. Sure, Kiayulani. Sure, Kiayulani. Hi, hello, Sure, Kiayulani. Hola. Hacemos respuestas a las preguntas hoy, ¿eh? Sí, música, no sabes, ahí voy a agarrar la guitarra. Me gusta tener una guitarra en mi show. Estoy haciendo un poco de espagueti también. Me gusta el tutti frutti de oro, ¿verdad? Muy rico. Es barato, 13 pesos. O sea, como 50 centavos ricos. 5 personas. Hagan sus preguntas, chicos y chicas. Estoy aquí para responderlas. Pregunten lo que gusten y haré mi esfuerzo para responder lo mejor que pueda. Tampoco es como que tengo prisa. La caja de pendejadas. Tengo todo tipo de estupideces aquí. Quiero ver qué hay adentro. Pero luego salgo cosas como estas que están llenas de agujas. Entonces tengo que ir con cuidado porque si no voy a cortar la mano. Yo no quería una bolsita para el tarot. Ay, ¿qué tal? Una hermosa bolsita para mi tarot. Que ya lo acabo de arreglar. Ok, a ver. Sure. Kia Yulani. Sure, Yulani. Quisiera preguntar. Y lo que veo es el 9 de espadas. Y el 9 de espadas, pues ahí puedes ver muy claramente cómo se siente. Se siente lastimado por ti. Creo que lo has lastimado. Hiciste algo que lo lastimó. Creo que le debes una disculpa. A lo mejor algo que hiciste, algo que pensaste, algo que pasó entre ustedes, lo lastimó mucho y siente ese dolor. Está ahorita en dolor. Está en dolor. ¿Cómo les irá como pareja a tu niño Tauro y a tu Capri? Y la respuesta es el 4 de espadas, que representa el cansancio. Creo que tu chamaco está muy cansado de ti. Creo que lo traes muy en chinga o lo tienes muy apurado o lo tienes preocupado por algo y lo está exhausto,
está cansado, está... Dale tiempo para él mismo, que haga sus cosas. Déjalo volar a su propio mundo, que haga sus propias cosas y que no esté siempre haciendo lo que tú le pides, porque seguramente lo traes muy chinga y no le gusta. Tarot la hechicera, ¿cuál es la carta de los tumores y el cáncer al preguntar sobre la salud? Tumores y cáncer, pues 5 de bastos. 5 de bastos definitivamente es cáncer, porque es, es fuego. Oros puede ser tumores. 5 de oros puede ser estreñimiento. Pero 5 de bastos diré que muestra tumores. En general bastos, pero 7 de bastos, 5 de bastos. Pero en el fondo es lo que la carta te diga a ti, o sea, tienes que escuchar la carta porque al fin y al cabo son tus espíritus que van a responder, no los míos, ¿no? Es importante poder escucharlos bien. Cada carta tiene un espíritu y hay que ver cómo conectar con ese espíritu de las cartas. Denme un segundito en lo que voy a checar el espagueti y ahorita vengo. Entonces un espagueti para comer. Creo que ya está listo. Short Uralani, yo no he hecho nada, al contrario, he estado preocupado en todo. Le hicieron traición y yo lo respaldé y lo defendí solo por eso. Ya no sé cómo hacerle saber que me preocupa. ¿Cómo lo ayudamos? A ver, vamos a ver cómo lo ayudamos y luego voy a checar el espagueti. El rey de espadas es el enemigo en común que tienen tú y él, seguramente la persona que lo traicionó, un hombre. Pelear con él o apoyarlo en su pleito contra esa persona sería la mejor manera de ayudarlo. Lo voy a pausar. Les voy a poner a mi gato. Es muy divertido el gato. En lo que voy a hacer el espagueti. Ahorita vengo. No se vayan. Tú haces algo en el video. Les algo, gato. No.
Parece que hay No, la niña, está absolutamente dormida. ¿Quieren un poco de pasta? ¡Tarán! Chica pasta. ¿Qué intenciones tiene Julio conmigo, Tarot? La hechicera. A ver, Tarot, la hechicera. Julio quiere hacer las paces. Quiere sanar la relación. Quiere traer armonía y paz a la relación. Permisito, ¿eh? No, pues, ahora otro. ¿Qué pasa? Creo que le falta sal. Ahí, César Sol, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, comiendo pasta. Entonces, ¿qué más? La Yopi, ¿qué es la Yopi? Poner en el suelo o algo, ahorita voy por ella. Tu sal para mis espaguetis. Falta sal. Tai, princesa del sol. Rolling, ¿quieres preguntarle algo? Yo renuncié de un trabajo hace 4 meses. ¿Qué piensa mi ex jefe de mí? No es pregunta de amor. Buen provecho, gracias. A ver qué piensa tu ex jefe de ti. El 7 de copas. ¿Que eres una alucinada, una loca, una desquiciada? ¿Estás bien? Firulais. Voy por sal. Hoy fue día de hueva, ¿no? Hoy fue día de hueva. La plaza si quieres. Ahí todo eso. Yo no he tocado la plaza. Como que en casa siempre sale a las 6 de la mañana. Sí, están chidos. Y tienen buen seguimiento. A la gente les gusta. Un poco de sal. Ahí, princesa del sol. Ja, 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 ja. ¿Quién más quiere saber algo? Who else wants to know something? Speak now or forever hold your peace. Stephanie Alejandres. Hola, Robin. Hola, Stephanie.
Tarot en vivo aquí. Arcano mayor. Pregunta lo que gustes. Mientras yo como un rico espagueti. No estoy gato malo. Shuraki, Yorani, ¿quiere hijos conmigo, Tauro? A ver. ¿Quiere primero ganar mucho dinero? Sí. En respuesta a en un sí o no es un sí. 10 de oros. Antes de tener hijos, quiere ganar mucho dinero. Mi gato. ¿Quieres pasta? No vas a comer pasta. Ponle al gato. Ok, a ver, José Ricardo Gutiérrez. Hola, hola. ¿Por qué no me siento con energía? A ver, José Ricardo. La reina, la sota. La sota de oros. Hay una muchachita que te la está jalando toda la energía, te la está quitando, te la está robando. Las mujeres son excelentes vampiros. Las mujeres, cuando saben vampirizar a un hombre, lo hacen de maneras impecables. Stephanie Alejandres, quisiera saber si me voy de mi casa el mes que entra, ¿qué pasará? A ver, Stephanie, si te vas de tu casa, vas a encontrar el apoyo de la Reina de Oros, una mujer generosa que te va a ayudar a que puedas sobrevivir lejos de tu casa. No vas a estar sola, pues va a haber apoyo económico. Sure, que Ayulani. ¿Cómo me irá con mi trabajo? A ver, sure. Mucho dinero, 9 de oros. Veo gran riqueza, afluencia, prosperidad. Se va a ir muy bien. José Ricardo Gutiérrez. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, José? Mi gato quiere espagueti. No le voy a dar. Tal vez le doy un pedacito. Un pedacito de espagueti para el gato. No sé si le guste. Creo que malcrió a mi gato. Por eso nunca me obedece. O sea, no quiere espagueti realmente. No quieres. No sé. Se lo comió. Tiene muchas especies. Vamos a darle otro pedacito. Es el único canal de tarot donde van a ver un gato comer. Está bien. Bueno, teóricamente no es espagueti, es pasta. Pero aquí le decimos espagueti a toda la pasta. No sé, ¿más preguntas? Stephanie Alejandres, ¿mi novio me ama o está jugando conmigo? A ver, Stephanie, lo que mucho para el gato. Si tu novio te ama, sí te ama. Él es el caballero de oros. Pero su principal interés en la vida es el dinero, la riqueza, acumular riquezas. Tú tomas segundo lugar a eso. Y te considera
como otro tipo de riqueza, una riqueza más. Mucho cuidado con ese tipo de hombres. Su tendencia es a querer dominar a las mujeres a través del dinero. O sea, si analizan su comportamiento, casi siempre lo que quieren es usar el dinero para conseguir a las mujeres que les gustan. Entonces sí te quieren, porque el caballero de oro es una persona buena, una persona sincera, honesta, pero te quiere dominar, te quiere controlar, te quiere someter. ¿A través de qué? A través de su dinero. Con el dinero es su herramienta para someterte. Okay. Shurkialuni, dime, duré nomás. Parece que te va a ir bien el trabajo. Parece que vas a ganar buen dinero, que te va a ir bien, que vas a durar ahí un rato. Laura Brown. Hola, señor Robin, provecho, gracias. Shurkialuni, ¿cómo nos irá en mayo? Ya, déjame comer en paz, ¿no? Chigato. ¡Au! Ando chingada contigo. Sure Kunalini, ¿cómo nos irá en mayo cuando nos veamos Tauro y yo? Te lo cambio por sushi. Me gusta el sushi mucho. Mi comida favorita del planeta Tierra es la italiana, o sea, el espagueti. Y la pasta en general. Pero me encanta la comida mexicana, me encanta el sushi. Básicamente como de todo. No hay nada que no me guste. Mi favorita es el espagueti. Jessica J. Does Mathic miss me? Does Mathic miss me? Let's take a look, Jessica J. 5 of coins. No, he does not. He had a really rough time with you. He had some very miserable times with you because 5 of coins is misery. Usually it's economic misery, but in questions of the heart, it can also be emotional misery. So you guys caused a lot of misery to each other. There's a lot of lacking emotions, lacking hard feelings, and that kind of offsets him. He does not miss you. He suffers, but for other reasons. Laura Brown. Hola, Robinson. Señor Robin, provecho, gracias. Surcula Coralini. ¿Cuándo será en mayo cuando nos veamos Tauro y yo? Y me lo cambias por sushi. A ver, Tauro y tú. El 2 de oros. El payaso del destino. Creo que puede haber un cambio para bien o para mal, pero fuertísimo entre ustedes dos. Todo va a cambiar. Nada va a estar igual. Tai Príncipe del Sol. Robin, otra pregunta. Quisiera saber si puedo cambiar de trabajo o si me van a llamar de otra parte. A ver. Veo otra propuesta por el Rey de Oros. Veo una propuesta bastante más generosa. Nora Brown, pasta Alfredo. Sí, correcto. Pasta Alfredo. Pasta Alfredo, me encanta. Con crema y queso. Sure. Yulani. Sure. Stephanie Alejandres, ¿qué va a pensar mi mamá si me voy de mi casa? A ver, tu mamá va a pensar. Creo que tu mamá está tomando mucho. No sé si está emborrachándose muy a menudo. Es la reina de copas, tu mamá. Te adora. Mata por ti. Pero la veo a la deriva, la veo como medio perdida, como que no sabe qué está pasando en su vida, no sabe para dónde jalar, no le está yendo muy bien a su mamá. Tarot la hechicera, yo quiero saber qué piensa Bruce de mí, a ver qué piensa Bruce de Tarot.
Si eres una mujer casada o eres un hombre casado, es muy importante para él su matrimonio. Si no es casado, ser rey de copas sería su ideal, significando que le gustaría casarse contigo. Jessica J., does Mathic feel in competition with Randy over me? Competition between Mathic and Randy. Let's take a look. No, I think Mathic feels that you are part of his family, that you belong to him. He feels this for you, Mathic. So I see a lot of love for you. I see like belonging, like family, like your family, like your, his wife or his significant other. But I don't see jealousy or anything like that. Jessica J., how do you hear spirit also? Well, Jessica, if you drink the ayahuasca tea from the Amazon, the first thing you're going to see in there is a lot of dead people. Dead people will be showing up all over your house, everywhere you go. They'll be here and there in the closet, under the bed. So if you call dead people spirits, so yeah, you can definitely hear spirits with ayahuasca tea. Each card has a spirit. Like, for instance, the spirit of the Ten of Cups, which is the card we just pulled for you, is the spirit of family, the spirit of family love and loving your family. Shurkia Yulani. Shurkia Yulani. No me respondiste de mayo. ¿Qué preguntaste? De mayo, Shur. Deja ver. ¿Cómo nos irá en mayo? Ok, vamos a ver cómo nos irá en mayo cuando todos vayan. ¿Cómo nos irá en mayo? Shurkia Yulani. En mayo veo la pérdida de alguien querido. Alguien se va de tu vida para siempre. El 5 de copas casi siempre representa la muerte de alguien cercano a ti. Stephanie Alejandres, ¿qué piensa mi madre de mí? A ver, Stephanie. Ay, mira, eres su bebé, te adora. Te quiere mucho. Te ve como una niña chiquita, te ve como una niñita. O sea, no se acostumbra a que seas un adulto. Shurkia Yulani, ya vi. Ajá. Está rudo, sí, ¿verdad? Tai, princesa del sol. Qué bueno, gracias por responderme. Lo que pasó en mi anterior trabajo fue que yo los demandé y gané el pleito, los puse a correr. Ok. Nora Brown. Oiga, señor Robin, ¿por qué no pone su YouTube para que la gente le done dinero por su tadort? Yo le estoy agradecida. Porque no tengo idea de cómo hacerlo y como estoy ahorita trabajando, no he averiguado cómo hacerlo. Creo que tengo que tener un cierto número de clientes o de vistas por mes para poder monetizar los videos o pedir donaciones. Lo que sí voy a hacer, Nora, es que voy a empezar un canal, una página de Patreon para la gente que me quiera apoyar. Pueda donar en Patreon y la voy a poner aquí en los videos. Todavía no lo he hecho bien. La verdad es que no soy muy buen, no soy muy bien usando. Tengo una vieja computadora laptop y no soy muy bueno usando computadoras. Trabajo en ellas todo el día, o sea, trabajo para ABC Budget, haciendo reservaciones por teléfono, entonces tengo que estar en la computadora todo el día, pero no sé, más allá del sistema que tengo enfrente, no sé usarla muy bien. Y tengo que tomar mi tiempo para indagar cómo hacerlo o preguntarle a mi sobrino, que es muy bien pilas para todo eso. Sure que Ayulani. ¿Podríamos ser matrimonio, Tauro y yo? Vamos a ver. 8
8 de copas. No creo. Yo creo que en algún momento tú lo vas a querer dejar a él. Creo que en algún momento tú eres la que vaya a distanciarse de él por alguna razón. Ahí está en Princesa del Sol. Romin, amo los gatos. Tengo uno llamado Silvestro. Esa negrita que viste tiene varios nombres, pero entre sus nombres, el principal, el que le dimos cuando la conseguimos, es Elizabeth. Y la otra, la blanquita que está por ahí, no sé dónde, se llama Lucifer. Y le dicen Lucy. Bueno, hay un gran drama en la familia de que, ay, no, la gata no se llama Lucifer, se llama Lucy. Pero realmente, si vamos al origen del asunto, la niña chiquita, Shamakunda, le puso Lucifer, cuando agarramos la gata por primera vez, y nos dijo que ella, que Lucifer le dijo su nombre. Entonces, para mí se quedó Lucifer porque si tienes a Lucifer en tu casa, mejor llámalo por nombre, ¿no? O llámala por nombre. Sure Kiyayulani. Sure Kiyayulani. ¿Cómo me llevaré con los hijos de Tauro? Es una niña de 8 y un adolescente de 14. Vamos uno por uno. Con la niña de 8. A la niña de 8 la vas a adorar, te va a adorar a ti, pero nunca va a ser completamente honesta contigo. Siempre va a reservar algunas cosas para sí misma. Va a haber cosas que no te va a contar. Y el adolescente de 14 le vas a dar mucha hueva. Es huevón el adolescente. Es un muchacho huevón como el mío. El niño que no sale de su cuarto jamás más que para limpiar la arena a los gatos, que es su responsabilidad, y que además quiere dejar esa responsabilidad atrás y dejarme a mí solito. Beautiful Aries. Beautiful Aries, I must say something to you. I had a long-term relationship with a beautiful Aries from Germany. Didn't end up as I would have wanted it, but while it lasted, which was 5 years, it was wonderful. All right, beautiful Aries. Will I get engaged this year? Let's take a look. Absolutely. And here is your partner, the Knight of Cups. I see the dream of every woman or gay guy in the planet. The perfect chevalier, the knight in shining armor, the paladin of justice, truth in the American way. You know, the guy that you've always wanted. Shurkyayulani. ¿Qué piensa la familia de Tauro de mí? A ver qué piensan de ti. Sure. Hay un hermano o primo o amigo, el caballero de espadas, que te va a causar un chingo de problemas, que va a ser este personaje es agresivo, malo, malintencionado, con chambre en su cabeza, o sea, la persona que no quieres encontrar en tu vida, y es alguien masculino relacionado con tu galán. Ahí, Princesa del Sol, sugiero que compartamos los videos de Robin. Ay, por favor, háganlo. Gracias, Tai. Y que mandemos su enlace por Facebook para que puedas cobrar por aquí. Gracias, Tai. Te agradezco muchísimo. Si van al principio de mi video, esa imagen de mí con el número de teléfono y todo eso, tiene mi Facebook, que es Tarot el Pulpo. Y ahí también pueden conectarse conmigo por lecturas y todo eso. Y creo que ahí sí puedo cobrar en Facebook. Por alguna razón creo que... o sea, es PayPal, pero a veces me da problemas y a veces no. He tenido algunos problemas últimamente en cobrar en Estados Unidos. Pero creo que está mejor. Stephanie Alejandres, ¿voy a tener éxito si me voy de mi casa? Vamos a ver, Stephanie. No,
te va a ir de la chingada, va a ser para ti. Primero que nada te van a robar, o sea, te va a estar siendo estafada o robada o algo así y te va a ir muy rudo fuera de tu casa. Mira, es una pregunta compleja porque sí te va a ir rudo cuando nomás salgas, los primeros meses que salgas, pero una vez que hagas tu propia vida y tengas la fuerza, has de ser joven, imagino, ¿no? Has de ser una chavita, ¿no? Preparándose para salir de casa. Una vez que tengas tu propia vida ya resuelta, pues te va a ir muy bien, porque la vida se resuelve por uno mismo, ¿no? Uno va haciendo su vida como puede. Entonces, aunque no te vaya muy bien, yo te sugiero que hagas un esfuerzo para que mejores tu propia condición. Luna Bella, hola Luna, ¿cómo estás? Lira quiere volver a hablarme. A ver, Luna. No, no lo creo. Está en que sí que no, pero veo más bien en no que el sí porque son espadas. Dos espadas. Share 214. Hi, Share 214. Hello. Share 214. Will I ever reach my goal weight? Your goal weight. Okay, so I guess you must be a chunchy person. Let's take a look. And the answer is no, you will not. Not the way you're trying to do it, anyways, or not in the way you're trying to achieve it. You have to do so. Here's the set. The Six of Swords. Six of Swords is your body. Your body is this boat. Now, as you can see, the boat is full of holes from all these swords. And here's your mind, represented by this guy over here trying to row the boat to shore, trying to get you to shore, when really what he needs to do is to abandon the boat because it's full of holes. So how does that translate into your weight problem? Well, you have a mind problem of trying to do things in a way that is not working, that has not worked, and that is not going to work. So you have to rephrase what's going on in your life so you can actually have success in your weight loss. And you have to do that by thinking of a different way of resolving it than the way you've already tried or you're trying right now. Okay? Luna Bella, Libra quiere a su hija Jenny, vamos a ver. La quiere dominar, la domina, o sea, sí la quiere. El as de espadas es victoria, triunfo, éxito. Entonces, sí hay amor, pero hay violencia, hay mucha violencia, porque espadas son violencias. Imagino que es una madre muy dominante. Beautiful Aries, oh, heart. Beautiful Aries, I'm a straight woman. Oh, laugh out loud. You're a straight woman, I'm a straight guy. My German girlfriend was a straight woman, but she was married and had 2 kids, and she was an Aries, and all Aries tend to have a very dominant, difficult temperament, especially for a poor little fish like me. So, okay, Share 214. Will I reach my goal weight? Okay, I've answered that question. Luna Bella, Pac es infiel a su mujer y ella lo sabe. Son 2 preguntas. Vamos a ver si es infiel a su mujer. Dice la carta que sí, porque es un hijo de la chingada con el 5 de espadas, que la domina y la controla, y si ella lo sabe, y la respuesta es sí. Y sospecho que es un tipo de odio-amor lo que los une. No es un amor-amor, es un odio-amor. Cuando la gente se ama tanto que se odia o se odia tanto que se ama, es ese tipo de relación tóxica, venenosa, extraña, que nunca es recomendable, que nunca es una cosa buena. Share 214, hello. Well, hello, Share. Shorkia Yulani. Tauro, ¿verdad? ¿Vendrá a visitarme pronto? Vamos a ver. No creo. Tauro ahorita tiene muchas broncas con la sota de espadas, una muchachita muy atractiva, pero muy malvada. Luna Bella, ¿con qué sentimientos se quedó
o piensa de mí Libra? A ver, Libra, ¿y tú? El 8 de espadas, le diste en la madre a Libra, o sea, le dejaste totalmente chapicadillo, atrapada, jodida, maltrecha. Le diste en la madre a Libra, no sé por qué. Share 214. Makes sense. Thank you. You're welcome. Jessica J. What does Nelly think of me in general? Let's see what Nelly thinks of you in general, Jessica. And the answer is the 8 of Wands, meaning that you're going to leave, that you're going to go away, that you're going to leave her behind. Okay. Tai, Princesa del Sol. Robin, mi última pregunta por hoy es ¿en cuánto tiempo me llegarán de nuevo trabajo? Y muchas gracias por responder. En tiempo, vamos a ver el número. Y el número es 1. Si no es el mes entrante, va a ser dentro de un año. ¿Un mes o un año? Shor Kiyayulani. ¿Le dolió a Sagitario perderme? A ver. Mucho. Creo que le diste la madre a Sagitario. Creo que pelearon muy duro, ¿no? Un pleito muy duro. Pero sí veo mucho dolor. Sí veo que le diste su madrina, ¿no? Lo dejaste todo maltrecho él también. ¿Qué mujeres son ustedes? Dejan a todo el mundo maltrecho, Luna Bella y todo el mundo, y tú, Shore, Kirialim y todos desmadrando a sus muchachos. ¿Qué con eso, niñas? Galatians 6:7. Hello, Galatians. Hello. May I ask a question? Thank you. Of course you can, Galatians. However, I must warn you that the tarot is strongly forbidden in the Bible. So if you take your Bible seriously, you probably should not ask me a question. I give you that up front because I'm a dark wizard, a black wizard, but I'm chaotic good, not chaotic evil. So very careful when you ask for advice from the tarot reader or for something. If you are really a Christian, you should not be doing it. And that goes for free. But you can ask, of course. You can ask whatever you want, Galatians. Sure, Kia Yulani. ¿Me conviene Tauro como pareja? A ver. Y la respuesta es no, no te conviene. 10 de bastos es mucho trabajo por muy poco resultado. Te causa mucho esfuerzo y ya no estás como para andar persiguiendo muchachos que te causen esfuerzos. Stephanie Alejandres. It is a good idea if I join the military. I'm going to say this without the cards. Any enterprise that makes money killing people is a bad idea. We have a lot of private armies out here in Mexico, mostly are run by drug lords, and they're more than willing to take men, women, and children as their sicarios. You don't have to be a man to go kill people. But the armies of the world are basically the same thing, just in a bigger scale. And I never recommend people to go sign up to go kill people. It's just not something I would do. However, if you're an American and you believe in the American way and everything, you want to go defend your country, I also am not going to stand in your way. Let's now see what the card says. That's my pontification on the theme before I give you the actual answer from the cards, which is far more direct to your particular situation. And the answer of joining the military is absolutely. You're going to be a great soldier. You're going to be married to the military, or you will find marriage in the military. Basically, I see you progressing very quickly and very well in the military world. Now, word of advice, if you are in the U.S. military, you'll probably go fight somewhere. And you'll have to be killing bearded guys like me somewhere, so be careful of that. Roberto Chan, Chucky Chan, bienvenido a mi show de nuevo. Gracias por venir, siempre mi mejor fan. Chucky Chan, mi mejor fan. Luna Bella, Juana quiere ver a su nieto, Ra. Vamos a ver si Juana quiere ver a su nieto. Y la respuesta es, sin duda alguna, está muy deseosa de ver a su nieto, Ra. Galatians 6:7. Will I communicate with a girl with a really long hair in March? Okay, the girl with the really long hair. Let's take a look.
And the answer is you have to work on it. You have not worked on it. You have to try to find her. Yes is the answer because in a yes or no question, um, the eight of coins is a positive answer, but it also implies that you need to work, which is what this fellow is doing in this picture, on doing that, which means that if you don't know her name, for instance, you must begin an investigation to try to find it. You will not find her. The Bible says, seek and thou shalt find. So my advice to you is seek and thou shalt find. Shorkia Yulani, solo me alejé, ni pelé, ni nada, le valió pepino. Ok, mira, imagínense ahí que Luna Bella, Max sabe que le rompí el corazón a Pac. A ver, me has preguntado eso en otras ocasiones, ¿verdad? Espero que sea la misma respuesta. No está muy segura del tema, no. En un sí o no, el 4 es un no. Creo que está confundida sobre el tema o muy celosa, tal vez. También el 4 de oros también puede ser los celos, pero no creo que esté 100% segura que fue así el asunto. Sure, Kiayulani, ¿me casaré y seré feliz? En un sí o un no es un no, pero sí veo niños y te veo aceptando matrimonio de alguien que tal vez no te convenga tanto, si no eres cuidadosa. Stephanie Alejandres, Géminis es el amor de mi vida. Ay, no hay tal cosa, pero vamos a ver qué dicen las cartas. Géminis te valora mucho, es tu monedita de oro, te va a cambiar la vida, es algo positivo para ti, es algo que te va a ayudar mucho en la vida. Géminis es bueno para ti. Galatians 6:7. Thank you, Robin. Appreciate it. You're very welcome, Galatians. Let me see what Galatians 6:7 is. I'm curious what it is. Galatians 6:7. I like Bible quotes. I usually Bible quote all the time because I think the Bible is actually a good book of wisdoms. Galatians 6:7. We just see. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. There's several translations. Okay, the NIV is that one. Then the ESV is do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, he will also reap. The King James Bible is do not be deceived. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, he shall also reap. It's a great saying, actually, Galatians. You know what? I like that. That's a great Bible quote. That I didn't remember it, but I'm glad you brought it up. Yes, we reap what we sow. I read the tarot, which is forbidden in the Bible. So I don't expect God's mercy for being a conscious sinner in a sense. However, I also read in the Bible that God said that you must be true to your God and another. And the undeniable fact is that I was born in a place where the gods, the true gods of the people, had been conquered or taken away by the Catholic Church through strength of arms and murder, which I do not approve because there is a sixth commandment which tells us we shall not murder. So there is a strong and imposing paradox in that, because if I am true to the gods of my people, my land, then the gods that I must be true to are the gods that were here previous to the arrival of the Christian God. Otherwise, I would be untrue to the gods of my people. And that's how I justify
perhaps is an unfair justification, me doing the tarot, because the gods of the people of this land were actually shamans and healers, and they used magic and divination. So I feel very confident that if I use those same tools to help people, I'm actually in the right side of history and in the right side of faith. Faith is a very personal item, it's a very personal thing. And it cannot be shared. You can't really share your faith with anybody. You can tell them what you believe, but you can't really give them your faith. It has to come naturally to you. So I have faith in my plants and in my cards. And I think in my venoms, my toad venom is something that I know serves me well to go where I need to go, to find what I need to find, to fix my relationship with the Supreme. And yes, I have been to hell more than once through the use of my substances. And yes, I have seen that there is a hell and there is a heaven. They are not exclusive. They are here now. They are always present. You cannot separate yourself from them because they are eternal. Both are eternal. So that's my pontification on the theme of Galatians 6:7 today. Yes, absolutely, I do believe we reap what we sow. Okay. Let's see here. Luna Bella, Jen y Raz serán amigos de llevarán como familia que son. Vamos a ver. Veo mucha tristeza entre ellos, veo muchas oportunidades perdidas de mejorar las cosas, veo que están arrastrando el pasado entre ellos en la capilla oscura, un lugar que requiere limpieza y trabajo si va a relucir nuevamente. Veo oscuridad que tiene que ser trabajada y expuesta al sol. Jessica J, does Mathic talk about me to other people? Let's take a look. The answer is yes, he does, but not too much. And he does say good things about you occasionally. There will be more of that as you progress your relationship with him. In time, there will be fruits of those words which he speaks to other people about you. Look at that. I got a really dirty nail right there. My dad once told me that the devil hides under the dirt on the fingernails. So I do believe he's right about that. I haven't had time to really. You know what? I slept all day. I just woke up around 7 o'clock. It's now 8:10, and I just felt I didn't want to do any work or anything. So, okay. Sure, Kiyaluni, Kia Yulani. Tauro es mi alma gemela. ¿Sabes? Yo no creo en almas gemelas, ¿sabes qué dicen las cartas? No, Tauro es casi perfecto para ti y tú para él, pero no creo que son almas gemelas. Roberto Chan. Robin, ¿qué es lo que tienes escrito en el papel que está en el muro? Ese, mi estimadísimo Roberto, es mi nuevo presupuesto para sobrevivir aquí en mi departamento en Acatitla. Como ahora estoy trabajando en Budget Navis, rentando coches por teléfono, y tengo menos dinero del que tenía antes gracias al hecho de que me quitaron mi seguro social. Tengo que ser muy cuidadoso con mi dinero, cosa que no era antes. Antes gastaba un poco más alegremente mi dinero. Entonces lo que hice es que agarré una enorme hoja de papel y puse mi presupuesto mensual y en general, día por día, mis gastos y mis ingresos para que no se salga de control. Todo ese rollo es algo que he hecho toda mi vida.
que hice toda mi vida antes de venir a México con un pequeño seguro social que me ayudó muchísimo en sobrevivir y sacar adelante mi familia, pero ahorita como tengo gastos y tengo familia que cuidar y tengo un presupuesto más reducido, pues sí necesito ver dónde voy a meter mi dinero, ¿no? Entonces, uh, por eso, por eso. Galatians 6:7. Do not be deceived, for God will not be mocked. For whatsoever man sows, so shall he reap. Yes, that's very true. You know which one that I live by? It's I don't remember the actual book in the Bible that it's said, but it's said by Jesus, and it's a very simple phrase: "The truth shall set you free." I do believe the rest of that phrase is that the truth is that man is a sinner. Uh, but the truth shall set you free is more than enough work for me as a tarot reader and as a generally uh, researcher of all occult things to keep me on the straight and narrow somehow, to make me not lose my way in the valley of darkness through which I constantly walk. It's just I live by that. That's the truth shall set you free. Where I when I started to really get into that phrase was with David Icke. I'm a big follower of David Icke. A friend of mine, David Williams, got me into him. David is not passed, and he was an Australian guy. Didn't much care for certain groups of racial and religious minorities, which was one named in this video, so I don't get bumped. But David was actually a beautiful guy who had lived through the war, and he was an old guy, and he'd seen a lot of shit, so he knew a lot of stuff, and he had lived through a lot of stuff. He lived in Hollywood, lived with me out there. He took me in when I was really in need of a friend, and I owe him a great debt of gratitude, even from beyond the grave. And David is the one that actually got me into that phrase, "The truth shall set you free," which was used by David Icke in one of his books. I'm not sure which book it was, but he got me into that book, and I got into David Icke, into the conspiracies, and one thing led to another, and before I knew it, I was leaving behind my dreams of being a film producer and a big film moho, and I became more of a type of dilettante tarot reader and champion of all conspiracy theories and 4chan / poll type sentiments. So that's a little bit about me and my story, my own story. Luna Bella, ¿tendré más hijos? Vamos a ver, Luna. Sí, veo una niña. Mira, las de copas es definitivamente un vientre fértil. Okay. Galatians 6:7. I live by it. Good. I'm glad you do. I'm very glad you do. The worst atrocities committed by man were always committed, justified by Bible verses and by Bible scholars. The Crusades, the Conquista, the witch burnings. They were all inspired by people very fervently believing in the Bible. So I'm very careful when I quote Bible verses and shit like that, because I don't want to fall prey to that delusion. I think good is good and evil is evil, and it's apparent to anybody that does it, if they're honest to themselves, and if they lose themselves in religious belief to the blindness of being truly awake, which means being awake in their own minds. Religion is a great drug. Religion is a wonderful drug, and it's a powerful drug, and it's a drug that actually can cause a lot of harm if unchecked. And I'm not saying that we shouldn't have religion. I'm just saying we should be very careful when we have religious thoughts, because accepting something on faith takes away the strength of
looking for concluding evidence that you're actually not full of shit. So that's just my take on it. And again, I'm not at all against the Bible or against Christians or anything like that, except when Christians do absurd atrocities like the Conquista or like, and there was the Catholic Church primarily, but it's been done by others. Lutherans also had their moment of terror in Europe. I mean, the Salem witch trials, that was all Protestants and Lutherans and people like that, Quakers, I think they were. Okay. Luna Bella, quisiera saber si es verdad que Libra le pegó a Tauro. A ver, Luna. No veo violencia, veo amistad. No creo que sea verdad. Veo gran amistad entre ellos. Por alguna razón. Nora Brown, ¿dónde nació, señor Robin? ¿Y qué signo es usted? Nací en la Ciudad de México el 13 de marzo de 1968 en Tacuba, en el Hospital Inglés, a las 10:10 de la mañana. Soy Piscis con ascendiente en Aries. Y mi luna está en... mi luna está en Aries, creo. Ok, Luna Bella, ¿es verdad que el coronavirus llegó a México? Sí, sí, es verdad. Ya tienen 3 casos, ¿cómo se llama? Confirmados por el gobierno. Y sí le crees al gobierno, ¿no? Pero sí es, esa pregunta es elementaria, mi querida Watson. ¿Cómo nos va a ir con el coronavirus? Una bella pregunta, vamos a ver. De la mil chingada, nos va a ir muy mal. Vamos a terminar con el corazón atravesado, corazón roto. Mucha gente perderá a sus seres queridos. Bienvenida al apocalipsis. Galatians, just a coronavirus question that just brought to me this feeling that I've had a long time ago, that we're actually in the last days predicted in the Bible, which in retrospect, in the larger sense, is just the end of the Christian era, which will probably be the end of about 2/3 of mankind as it's predicted in the Bible, and the arrival of a millennial king, you can call him Jesus returned, who will take mankind to the next level of evolution. So I'm actually cheering it on. I think it's a wonderful thing. The end of times, the end of the apocalypse and all that shit, I think it's actually not too bad. We need a little kick in the ass to get our species out of the gutter. I tend to look at it from the Vedic point of view, which is that we are actually in Kali Yuga, and that Kali Yuga is going to last until the arrival of the next avatar of Vishnu, which would probably be a Kalki avatar. Some people will know him either as Christ or the Antichrist, depending on where you live and to what gods you pray. But yeah, I just want to mention that to you. Okay. Shor Kiayulani, Tauro me tratará como al principio. Vamos a ver. Te va a tratar muy bien, Tauro. Yo creo que hay mucho cariño para ti por parte de Tauro. Como la reina de bastos. Sí veo matrimonio posible, ¿eh? Galatians 6:7. Do you see me in a relationship with a girl with the really, really long hair? I sense a connection. And yes, I will try to work on it. Let's take a look. Galatians, I see you wounded by this woman. I see you deeply wounded or hurt by your relationship to this woman. So be careful. Obsessing over any, woman or man or cat or dog is never a good idea. I obsessed over a woman most of my life, and it caused me irreparable damage. And now that I look at it back, and now that I have
had time to work on it, I can see how I destroyed myself for years, decades even, because I was obsessed for a woman that I was not going to get ever. And that obsession came from my heart, came not from God or the devil, but from my own stupidity and my own lust. And lust is not a good friend. Sometimes lust can be really, really. I'm a lusty guy. I like to look at naked girls. The Bible says, look upon a girl and you pluck your own eye or something like that. Yeah, I'm a lusty old fellow. The demon of lust has been around me all my life. Asmodeus. I think it's Asmodeus. I even have a tattoo of an entity like Asmodeus on my shoulder, which I tattooed when I was a child. It's an entity that I saw as a child that was near me or around me when I was a child, and I remembered it, not knowing that it was actually the form of Asmodeus, which is like a siren with three heads, a bull, a dragon, and a ram. And then doing my research on the occult themes and stuff, I came to realize that Asmodeus, the demon of lust, was actually with Missing Child's Fuzzy. That was a child. So, so here's to Asmodeus and my relationship with him. Having said that, I don't think demons are our friends and they're here to help us. I think they are part of our darker side, of our darker shape, our darker force, and they must be first made aware that they're inside of you, and then they must be made peaceful, because demons have very simple names: lust, anger, envy. We know them by those names. They have other names as well: Asmodeus, Lucifer, Belphegor. They have other names, but the names by which we know them best are the names of qualities of the human character that are very harmful to us. So, having said that, if you know you have a demon in your shoulder because you have a tattoo of him and he's been with you since childhood, you can deal with him in a more honest way with yourself, and you can try to make sure that he doesn't hurt anybody else but you. And having said that, what type of harm does Asmodeus brings to me? Well, I don't have a strong relationship with a woman, do I? I don't have a wife. I don't have a girlfriend. I'm basically a monk. I'm a monkish type of guy, and I'm a monkish type of guy because my relationship with women generally tend to be a very lustful and insane type of thing, where I lust after them with much too much insanity. So how does Asmodeus hurt me? Well, by making me lonely. You know, lonely in that sexual, romantic way. I don't have a family of my own. I take care of my mother and my niece and my nephew, but I'm not taking care of my own children because I'm 51 and I live with my mom. And I do believe that my lusty nature is behind that fact. So again, I pontified with you because I like your pen name of Galatians 6:7, and I do like to think that I reap what I sow. So there you go. And because you asked about a relationship, and I do see you being hurt by that relationship with of uh, the nine of wands. Luna Bella, el papá de mi hijo nos buscará. Vamos a ver. No, para nada. Está muy peleado contigo, Luna. Seremos felices, Shurki Ayulani. Seremos felices, Tauro y yo. A ver. Hoy vas a poner el cuerno tarde que temprano con otro cabrón, con el caballero de bastos. ¿Te gustan los chavos? Y sospecho que te gusta picotear uno y luego picotear otro y luego picotear. Eres como un colibrí que va de flor en flor buscando néctar. Roberto Chan. Pero Robin no puede hacer algo para recuperar su seguro social. Chucky Chan, para recuperar mi seguro social tengo que ir a Estados Unidos. Pedí un préstamo en uno de estos videos antiguos
que logré conseguir. Conseguí casi $1,500 para ir a Estados Unidos. No puedo pedir un préstamo, o sea, me cortaron el seguro social en febrero y ya acababa de regresar en enero de Estados Unidos. Entonces, pedir otro préstamo para hacer lo mismo es... Voy a trabajar un rato, tratar de guardar algunos centavos y el año entrante o en el verano ir a Estados Unidos a ver qué puedo hacer para recuperar mi seguro social. Pero por el momento tengo que sostener este apartamento y para eso, pues si no tengo el seguro social, necesito un salario. Porque el tarot es muy bueno y me va muy bien, pero es inseguro. O sea, no es como que tengo un cheque cada mes que digo, puedo contar con tal monto del tarot. No, es irregular. A veces me va muy bien y tengo para ir a llevar a todo el mundo al parque o al cine y comer pizzas y cosas, y a veces no me va bien y no sale el gasto. Um, y la neta, me gustan los salarios, me gusta trabajar para un salario. Aunque tengan que rentar coches y aborrezco los coches, me dan miedo. Y los veo como consumidores de seres humanos. Como dicen la police, metal boxes. Anyways, divago. Stephanie Alejandres, Géminis es el amor de mi vida. Ay, Stephanie, estás bien chavita, ¿verdad? Eres bien jovencita. ¿Cuántos años tienes, corazón? Vas a conocer muchos amores de tu vida, no te preocupes. Eres joven. Te gusta picotear el néctar de los seres humanos porque estás joven y bella y te gusta picotear. Pero eventualmente vas a darte cuenta de que todos somos iguales y de que puedes amar a uno igual que puedes amar a otro, igual que puedes amar a otro, porque el amor surge de ti, no de ellos o por ellos. Beautiful Aries, have I already met the guy that I'm going to be engaged to? Let's take a look, beautiful Aries, and the answer is yes. He is the King of Wands. This is your husband. Take a good look at him. Oh, I'm so in love with you. Give me a kiss. Mwah. Okay, Jessica J. How does Mathic feel about Anna? Does he like her? Let's see. Mathic has various and confounded feelings about Anna, but he is going to get to know her a lot better in the next 3 months. So he will be changing his opinion about her in the next 3 months. And I don't know for which direction, whether more liking her or less liking her. Laura Brown, ponga su negocio de leer el tarot, es muy bueno y el dinero le va a llegar. No he tenido 3 tarots en mi vida. He tenido 3 tarots, tuve 3 tarots en Valle de Bravo. Este es mi 4º tarot, pues, mi negocio está abierto aquí en línea, ¿no? En Acatitla, Santa Marta. Abrí 3 locales y en los locales siempre me fue bien. Me costó un poco de dinero abrirlos, dinero que ya me gasté porque mamá se me enfermó el año pasado y vendió la casa. Fue un año muy complicado el 2019 para mí, pero estoy apenas regresando a mis pies, a mi juego, ¿no? Estoy apenas recuperándome. En fin, abrí 3 locales, me fue bien en los 3. Y sí, efectivamente voy a abrir un local tarde que temprano con un tarot, pero estoy en medio de un juicio contra la persona que compró la casa de mi mamá. Y hasta que ese juicio no esté aclarecido y todo eso, yo necesito contar con algo que no requiere inversión o trabajo mío propio en el asunto de poder sostener este apartamento, que no es tan difícil. O sea, la renta es bastante decente y los costos y los gastos que tengo aquí son decentes, por eso tengo mi presupuesto ahí para sostenerme, pero tengo que mantenerlo todo en lugar, todo bien, y hasta que no haga eso no puedo realmente, como tengo el juicio enfrente, no puedo enfocarme 100% en un nuevo local. Tengo que más o menos sacar este apartamento adelante, terminar el juicio, y ya que termine el juicio, ya sea que gane o pierde, voy a enfocarme en lo que sigue, que es un local de tarot. Obviamente lo voy a querer abrir en algún otro lugar que no sea la Ciudad de México. La Ciudad de México es
muy ruda, muy difícil y no creo que quiero vivir aquí. O tal vez sí, no sé, ya veremos. Primero hay que ganar el juicio. Shorkyu Yalini. ¿Qué intenciones tiene para conmigo Tauro? Vamos a ver. Tauro eventualmente te va a poner el cuerno con la sota de bastos, que es esta niñita de aquí, tan bonita y jovencita. Tarde que temprano veo que cada quien se va por su camino. Y es lo que te dije, Stephanie, que estás chavita y estás apenas haciendo tu propia vida y no debes de confiarte en ningún hombre, más bien haz tu propia vida para ti. Luna Bella, como es realmente Pac, es la última de esta baraja. Pac lo vas a conocer a través de los años, vas a conocer varios aspectos de él que todavía no conoces, lo vas a estar descubriendo como el nuevo mundo. Son muchos aspectos del Pac y no todos son congruentes. Entonces yo creo que tú vas a descubrirlo lentamente a Pac. Creo que vas a ver mucho de él. Okay. Se me acabaron las cartas del Arcano Mayor. Entonces, teóricamente, esa es la última pregunta de la noche. Ya llevo aquí 1 hora y media. Vamos a ver nada más qué últimos comentarios tienen. Shuri Aquilani, ¿se enamoró de mi Tauro? Pregúntame en el próximo video. Galatians 6-7, you're a cool guy, very seasoned from life's hardships and lessons. Thank you, Galatians. I appreciate an honest person. I'll catch you soon, brother. Thank you, Galatians. Love you, guy. Stephanie Alejandres, tengo 21. Eres una niña, hombre. Y sí, tengo 5 años con él. O sea, te agarró de bebé, de Loli, te deslolificó. Hay tal palabra como deslolificar. Y ahora estás toda como, ay, es ahora es mi vida. No, niña, vive tu vida. Hasta ahorita preocúpate de salir de tu casa y hacer tu vida. Ya que hayas hecho tu vida, si quieres compartirla con algún huevón, pues adelante, pero primero, ocúpate de ti. Aunque estás muy chavita para andarte enamorando. Ay, las grandes historias de amor de Romeo y Julieta no terminan bien, hombre, si terminan en desastre. Beautiful Aries, thank you. You're welcome, Aries. Luna Bella, el papá de mi hijo nos buscará, eso te lo respondo en el próximo show. Luna Bella, el carnovirus es verdad que llegó a México y pasará. Pues mira, salió que no, salió que nos va a ir de la chingada con el 3 de oros, con el carnovirus. Entonces yo creo más bien que nos va a dar una madriza. Felipa C, hola, nueva en su canal. Hola, Felipa. Namaste, Felipa. Adrian K. Hi, what's coming for me next week? Okay, Felipa y Adriana, because you guys came late, I'm going to have to answer your questions. I've already finished the broadcast today, so I would ask you to please subscribe and get me on the next show. I'll do one tomorrow, hopefully, probably in the morning, if not in the afternoon, when I come back from lunch with my aunt. I'm just going to answer your two guys' questions, Felipe and Adriana, and then I'm going to have to close up. But because you guys just came late, I'm going to go ahead and answer you. So. Okay, so Adrienne, what's coming for me next week? And the answer to that question is family time, quality family time. You're going to be with your family, having a good time, spend it with your family. Felipa, how does Darius feel after my last message today? He did not respond, but I saw it. Thank you. How does Darius feel after your last message? And the answer is he wants to stick a sword in your belly. He hates your guts. He wants to cut your head off with his big sword. He's the guy of swords. Darius is not a good guy. He is wanting to hurt you. So be careful with Darius and try not to get hurt by him because he is right now extremely angry at you. And that's not a very good sign. Okay, guys, Adrienne, Felipa, Luna Bella, beautiful Aries, everybody, thank you. Thank you for coming. I'm here. Okay, I was going to do these shows once a day. I'm going to do them actually probably just on the weekends. I get one day off. I'm going to do it on my day off. It's probably going to be Sunday.
I'll do a show tomorrow and try to find out more about you guys. But thank you for coming. Jessica J, Adriana K, Felipa, Luna Bella, Beautiful Aries, Stephanie Alejandres, Galatians 6-7, Shore Kiayoluni, Nora Brown, Roberto Chan. See if I miss anybody. See if anybody. Miss anybody. Sarah 214. Thank you for coming. Oh, Tai Tai Princesa del Sol. Thank you for coming, and we see each other in the next show. God bless.